Hubo un día en que decidí dejar de ser buena persona, no porque me lo propusiera, no porque alguien me lo aconsejara, sino porque estaba tan cansado por dentro que simplemente no me quedaban fuerzas para seguir siendo quien era. Y lo más extraño de todo es que ese día, justo ese día, fue cuando entendí algo que cambió todo lo que creía sobre el amor, sobre el bien y sobre lo que realmente somos capaces de dar. Pero espera, antes de contarte lo que descubrí, necesito que escuches algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Hay personas en este mundo que tienen el corazón tan grande, tan generoso, tan lleno, que el mundo entero aprende a aprovecharse de ellas. Y no lo digo como crítica. Lo digo porque probablemente tú eres una de esas personas. Lo digo porque si estás aquí, si algo en el título de este video te detuvo, si algo en tu interior dijo, esto es para mí, entonces es muy probable que tú también hayas cargado ese peso invisible que nadie ve, pero que pesa más que cualquier roca. Ese peso tiene un nombre. No es depresión, aunque a veces se parece. No es ansiedad, aunque a veces la acompaña. Ese peso se llama cansancio del alma. Y es lo que siente una persona buena cuando ha dado tanto, 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 que un día se despierta y ya no sabe si le queda algo para seguir dando. Y ahí es donde comienza la historia que necesito contarte. Yo llegué a ese punto, no de golpe, no de una sola vez. Llegué poco a poco, acumulando pequeñas traiciones, pequeños olvidos, pequeños momentos en que di lo mejor de mí y recibí a cambio silencio, indiferencia, o peor, la sensación de que lo que yo entregaba nunca era suficiente para nadie. Recuerdo el momento exacto. Era una tarde de martes y acababa de descubrir que alguien a quien yo había ayudado durante más de 2 años, alguien a quien le había dado tiempo, energía, dinero, presencia, consejos a las 3 de la mañana, alguien por quien yo había sacrificado cosas que hoy ya no puedo recuperar. Esa persona estaba hablando mal de mí con las personas más cercanas a los dos, no con extraños, con los nuestros. Y lo peor no fue el dolor, lo peor fue que yo no me sorprendí. Y eso me asustó más que nada. Porque cuando dejas de sorprenderte de que te traicionen, es porque ya esperas que pase. Y cuando empiezas a esperar la traición, algo muy importante se rompe dentro de ti. Me senté esa tarde con una taza de café que se fue enfriando porque no tenía energía ni para tomarlo. Y me hice una pregunta que durante mucho tiempo me había negado a hacerme: ¿para qué sigo haciendo el bien si nadie lo valora? ¿Para qué sigo dando si lo único que recibo es más vacío? Y en ese momento, desde ese lugar de cansancio absoluto, tomé una decisión. Decidí que ya no iba a seguir. Decidí que iba a cerrar mi corazón, que iba a aprender a ser indiferente, que iba a dejar de preocuparme por los demás y empezar a preocuparme solo por mí, que iba a construir una muralla tan alta, tan gruesa, tan impenetrable, que nadie pudiera hacerme daño nunca más. Y en ese momento, sin saberlo, estaba a punto de cometer el error más grande de mi vida. Pero antes de contarte lo que pasó después, necesito que entiendas algo sobre cómo llegué hasta ese punto, porque apuesto a que tu camino se parece mucho al mío. Y si no lo entendemos, vamos a seguir repitiendo los mismos ciclos una y otra vez. Todo comenzó, como casi siempre comienzan estas cosas, con amor genuino. Yo no di porque me obligaron, yo di porque quise, porque me nacía, porque sentía que ayudar a los demás era parte de quien yo era, no algo que hacía, sino algo que era. Desde pequeño fui el que escuchaba, el que estaba, el que no se iba cuando las cosas se ponían difíciles. Mis amigos sabían que podían llamarme a cualquier hora y yo contestaba. Mi familia sabía que si necesitaban algo, yo aparecía. Las personas que conocía, incluso las que apenas conocía, encontraban en mí un espacio seguro donde poder desahogarse, donde poder dejar sus cargas por un momento. Y eso me llenaba. Por un tiempo, eso me llenaba de una manera que nada más podía llenarme. Sentía que mi vida tenía propósito. Sentía que lo que yo hacía importaba. Sentía que el bien que sembraba iba construyendo algo grande, algo real, algo que duraba,
pero nadie me enseñó que sembrar sin descanso agota la tierra. Nadie me enseñó que hay una diferencia enorme entre dar desde la abundancia y dar desde el miedo de no ser suficiente. Nadie me dijo que a veces lo que creemos que es amor incondicional en realidad es una forma de buscar validación, una manera de decirle al mundo, valgo algo, mira todo lo que doy, mira lo que hago por ti. ¿Ves? Merezco que me quieran. Y durante años, muchísimos años, confundí esas dos cosas. Creí que daba porque era generoso. Pero en el fondo, una parte de mí daba porque necesitaba que me lo reconociera, porque necesitaba sentir que si yo era lo suficientemente útil, lo suficientemente presente, lo suficientemente bueno, nadie me abandonaría, nadie me lastimaría, nadie dejaría de necesitarme. Y esa trampa silenciosa, es la que me llevó directo al cansancio del alma. Porque cuando das esperando algo a cambio, aunque sea solo gratitud, aunque sea solo un reconocimiento, aunque sea solo que alguien diga, gracias, te veo, importas, y ese algo no llega, empiezas a acumular una deuda emocional que nadie conoce excepto tú. Y esa deuda crece, y crece, y crece, hasta que un martes por la tarde te sientas con un café frío y ya no puedas más. Pero aquí viene lo que casi me destruye, lo que nadie me advirtió. Cuando tomé la decisión de cerrar mi corazón, algo comenzó a pasar dentro de mí que no esperaba. Pensé que cerrarme me protegería. Pensé que si dejaba de dar, dejaría de sufrir. Pensé que construir esa muralla sería como ponerse una armadura que me haría más fuerte, más invulnerable, más libre. Pero lo que en realidad pasó fue lo contrario. Me apagué, no de golpe, no de manera dramática. No fue que un día me desperté y ya no sentía nada. Fue algo mucho más sutil y mucho más aterrador. Fue que las cosas que antes me llenaban de vida dejaron de emocionarme. Los amaneceres que antes me detenían a mirar se volvieron solo parte del ruido de fondo. Las conversaciones que antes me encendían por dentro se convirtieron en obligaciones. La música que antes me movía el alma empezó a sonarme hueca, y yo pensaba que era el precio de la sabiduría. Pensaba que eso era madurar, que eso era aprender a no depender de los demás. Pero en el fondo, en ese lugar donde uno sabe la verdad aunque no quiera verla, yo sabía que no estaba madurando. Estaba muriendo por dentro, porque resulta que el corazón humano no fue diseñado para cerrarse. Fue diseñado para conectar, para dar, para amar. Y cuando lo obligas a cerrarse, cuando le dices, ya no más, ya no vuelvo a sentir, ya no vuelvo a arriesgarme, no se vuelve más seguro, se vuelve más solo. Y la soledad de un corazón cerrado es la peor soledad que existe, porque es una soledad que tú mismo construiste y que nadie más puede ver. Fue en ese tiempo oscuro cuando me encontré con una historia que no esperaba. Una historia pequeña, sin grandes efectos, sin final hollywoodense, pero que me partió por la mitad de una manera que todavía hoy, cuando la recuerdo, me aprieta el pecho de una forma distinta. Ya no de dolor, ahora de gratitud. Me contaron sobre una mujer sencilla, de esas que el mundo no ve, de esas que no tienen seguidores en redes sociales, que no dan conferencias, que no escriben libros de autoayuda. Una mujer que vivía con lo justo y cuya única riqueza era una capacidad de amar que no tenía fondo visible. Cada mañana, en su camino al trabajo, pasaba por la misma esquina. Y en esa esquina, todos los días, había un hombre sentado en el suelo. Nadie lo miraba. La gente que pasaba apretaba el paso, desviaba la mirada, o simplemente actuaba como si ese hombre fuera parte del pavimento, invisible, innecesario, descartado. Ella tampoco tenía mucho que ofrecer. No tenía dinero extra para darle. No tenía tiempo libre para sentarse a hablar horas con él. No tenía soluciones mágicas para sus problemas, ni conexiones para conseguirle trabajo, ni una casa donde llevarlo. Pero tenía algo que en ese momento valía más que todo eso junto. Tenía la decisión de verlo, de verdad verlo, como ser humano,
como alguien con una historia, con un nombre, con una vida que en algún punto fue diferente a como estaba ahora. Y un día, sin más plan que ese, se detuvo. Le llevó un café caliente en un vaso de plástico. Lo miró a los ojos, le dijo su nombre, le preguntó el suyo y le dijo que Dios te bendiga de una manera que no fue una fórmula vacía, sino una oración real, dicha con toda la intención del mundo, y siguió caminando. No le hizo una gran promesa, no montó una campaña de ayuda, no publicó una foto en sus redes, no esperó aplausos, no esperó que él le agradeciera de manera espectacular. Simplemente lo hizo. Al día siguiente lo volvió a hacer, y al siguiente, sin parar de preguntarse si valía la pena, sin medir el impacto, sin calcular el retorno, solo sembrando, en silencio, en una esquina que nadie miraba, con recursos que nadie habría considerado suficientes. Meses después, él desapareció. Ella no supo qué pasó. Y hay que ser honesto con esto, porque la vida real no siempre tiene un cierre ordenado. Ella no supo si él había encontrado ayuda, si había muerto, si se había ido a otra ciudad. Simplemente un día ya no estaba, y ella continuó su vida, sin saber si sus semillas habían dado fruto, sin tener certeza de que algo de lo que hizo había importado, viviendo en esa incertidumbre que es el precio real de sembrar sin esperar cosecha visible. Años pasaron, y un día, en un lugar completamente diferente, alguien la llamó por su nombre. Era él, de pie, limpio, con ropa de trabajo, con los ojos que ya no cargaban esa oscuridad que ella recordaba, y con una expresión en el rostro que ella no había visto nunca antes en él. Esperanza. Le dijo algo que ella nunca olvidó, algo que ella me contó con las mismas palabras exactas, porque esas palabras se quedaron grabadas en ella para siempre. Le dijo, usted no me salvó con dinero, me salvó porque fue la primera persona en mucho tiempo que me miró como si yo importara, como si yo todavía tuviera valor, como si todavía hubiera algo en mí que valía la pena. Y yo, cuando escuché esa historia por primera vez, en el momento más oscuro de mi proceso de cerrarme, de apagarme, de construir mis murallas, algo se rompió dentro de mí. Pero esta vez no fue un rompimiento de dolor. Fue un rompimiento como cuando se rompe una cáscara que estaba aprisionando algo vivo, algo que necesitaba aire para respirar. Y entendí algo que hasta ese momento nunca había entendido de verdad. El bien no es una transacción, no es un intercambio, no es un contrato donde das algo y esperas recibir algo de vuelta. El bien es una semilla, y las semillas no funcionan así. Tú no le exiges a una semilla que te muestre sus raíces antes de regarla. Tú no decides dejar de sembrar porque la cosecha tardó más de lo que esperabas. Tú siembras, y confías, y esperas, y a veces ves el fruto. Y a veces el fruto aparece donde nunca imaginaste, y a veces el fruto nunca lo ves tú, sino alguien que viene después. Pero la semilla siempre hace algo, la semilla siempre trabaja, aunque tú no la veas, aunque tú no estés, aunque tú hayas olvidado que la sembraste. Y aquí viene la parte que más me costó entender, la parte que creo que más te va a costar a ti también, porque es incómoda. Porque toca algo que preferimos no mirar. El problema nunca fue que di demasiado. El problema fue desde dónde estaba dando. Porque hay dos maneras de dar. Hay una manera que parece idéntica desde afuera, pero que por dentro es completamente diferente. Y esa diferencia lo cambia todo. La primera manera de dar es dar desde la abundancia. Dar porque en tu interior hay tanto amor, tanta gratitud, tanta conexión con algo más grande que tú mismo, que simplemente no puedes evitar que desborde hacia afuera. Dar porque es tu naturaleza, porque es lo que eres, no lo que haces. Dar sin calcular, sin medir, sin esperar, porque no lo necesitas, porque ya estás lleno. La segunda manera de dar es dar desde el vacío. Dar porque si no das, sientes que no vales. Dar porque crees que el amor hay que ganárselo. Dar porque en el fondo tienes miedo de que si dejas de ser útil, dejarás de ser necesario, y si dejas de ser necesario, quedarás solo. Dar desde la herida, desde el miedo,
desde esa voz interior que dice que nunca eres suficiente si no estás haciendo algo por alguien. Yo estuve años dando desde el segundo lugar, y eso explica todo, explica por qué me cansé, explica por qué cada traición me dolía tan profundo, explica por qué necesitaba tanto la gratitud de los demás para sentirme bien conmigo mismo, explica por qué, cuando la gratitud no llegaba, el vacío era tan insoportable. No me habían fallado los demás, me había fallado la fuente desde la que yo estaba dando. Y aquí viene la revelación que lo cambió todo para mí, la que espero que cambie algo también para ti. Jesús, el hombre cuya vida más estudio cuando busco entender cómo funciona el amor real, hizo algo que siempre me pareció asombroso. Sanó a 10 personas de una enfermedad que los tenía excluidos de la sociedad, que los convertía en parias, que los había dejado solos y sin nada. 10 personas recuperaron su vida en un instante. 10 personas que al día anterior de ese encuentro no tenían esperanza de nada, se levantaron a la mañana siguiente completamente restauradas. Y de esas 10 personas, solo una volvió a agradecer. Solo una. El 90% se fue. El 90% continuó su vida como si nada, sin voltear, sin un gracias, sin siquiera un gesto. Y lo que más me impresiona de esa historia no es la ingratitud de los 9. Lo que más me impresiona es que eso no cambió nada en él, no lo amargó, no lo endureció, no lo hizo cerrar su corazón, no lo hizo dejar de sanar al siguiente que se cruzó en su camino. ¿Por qué? Porque su fuente no estaba en las personas, su fuente era el Padre. Su fuente era esa conexión con algo eterno que no dependía de la respuesta humana para seguir fluyendo. Y eso lo hacía libre, libre de una manera que yo tardé mucho en entender. Libre para dar sin necesitar nada a cambio. Libre para amar sin que la falta de respuesta lo destruyera. Y yo entendí que eso era lo que me faltaba. No más fuerza de voluntad, no más disciplina, no una mejor estrategia de qué dar y a quién. Me faltaba conectarme con la fuente correcta, porque el que da desde el amor de Dios, el que da desde esa conexión profunda con algo eterno, no necesita el aplauso humano para seguir, no necesita la gratitud del otro para sentirse completo, no necesita que le devuelvan lo que dio para saber que dio bien. Doña y queda completo de todas formas. Doña y la fuente se repone sola. Doña y en lugar de vaciarse, se llena más. Eso no es magia, no es un truco mental, es un principio espiritual que he visto funcionar de maneras que no puedo explicar solo con lógica. Pero hay algo más que quiero decirte, algo que a veces en estos mensajes de amor y bondad se olvida mencionar y que creo que es tan importante como todo lo demás. Hacer el bien no es lo mismo que permitir que te destruyan. Amar con todo el corazón no significa dejar la puerta abierta para que entren a hacerte daño. La bondad sin sabiduría se convierte en una invitación al abuso. Y creo que muchos de nosotros, los que tenemos el corazón grande, los que somos incapaces de decir que no, los que creemos que la medida del amor es cuánto aguantamos, confundimos esas dos cosas. Y pagamos un precio altísimo por esa confusión. Él mismo, Jesús, el hombre del amor más radical que ha existido, sabía cuándo alejarse, sabía cuándo el espacio que había entre él y ciertas personas tenía que crecer. No porque dejara de amarlos, sino porque el amor verdadero a veces se expresa desde la distancia. Porque a veces lo más amoroso que puedes hacer por alguien es no permitir que te siga lastimando. No porque tengas miedo, no porque tengas miedo, no porque seas débil, sino porque si te dejas destruir, ya no podrás ayudar a nadie. Un árbol que se deja arrancar de raíz no puede dar sombra a nadie. Un río que se deja contaminar no puede dar agua a nadie. Tú que te dejas vaciar completamente, no podrás dar nada a nadie. Cuidarte no es egoísmo, cuidarte es sabiduría. Cuidarte es lo que te permite seguir siendo la persona que quieres ser, la persona que doña, la persona que ayuda, la persona que ama, pero desde un lugar de fuerza, no de miedo, desde un lugar de elección, no de obligación. Hay personas a las que puedes amar de cerca, que merecen tu tiempo,
tu presencia, tu corazón abierto. Personas que toman lo que das y lo cuidan. Personas que también saben dar. Personas con quienes el amor fluye en las dos direcciones. No perfectamente, no sin conflictos, pero sí con una voluntad mutua de cuidar lo que tienen. Y hay personas a las que tienes que amar desde lejos, orando por ellas, deseándoles lo mejor desde tu corazón, soltándolas con amor, sin rencor, sin necesidad de destruirlas ni de justificarte, pero sin tampoco ponerte en su camino para seguir siendo herido. Saber diferenciar esas dos categorías es uno de los actos de amor más importantes que puedes hacer por los demás, y especialmente por ti mismo, porque tu corazón es un tesoro, no en el sentido presuntuoso de la palabra, sino en el sentido de que es irreemplazable, es único, es el instrumento con el que tú tocas la vida de otras personas. Y un instrumento maltratado, roto, descuidado, no puede dar música, solo puede dar ruido. Cuida tu corazón, no cerrándolo, sino aprendiendo a elegir con más sabiduría dónde lo abres. Y ahora quiero hablarte de algo que me parece fundamental entender, algo que tiene que ver con el tiempo, porque creo que uno de los errores más grandes que cometemos, cuando damos y no vemos resultados, es que evaluamos las semillas demasiado pronto. Piénsalo así. Una semilla de roble tarda décadas en convertirse en el árbol que todos reconocemos. Si a los 3 meses de haber sembrado esa semilla, tú vas a ver si ya hay un roble y encuentras solo un pequeño brote verde, podrías concluir que la semilla no sirvió, que tu trabajo fue en vano, que mejor ni hubieras sembrado. Pero estarías equivocado, porque debajo de la tierra, invisible para tus ojos, las raíces están trabajando. Están expandiéndose, están encontrando agua, están fortaleciéndose para sostener lo que algún día será un árbol enorme. El bien que haces funciona igual. La palabra de esperanza que le diste a alguien que estaba en su peor momento, esa semilla puede estar germinando durante años sin que tú lo sepas. La mano que extendiste cuando nadie más quería extender la suya puede estar construyendo raíces de confianza en el corazón de alguien que todavía no está listo para mostrarlo. El perdón que le diste a alguien que no lo merecía puede estar trabajando en lo más profundo de esa persona de maneras que ninguno de los dos puede ver todavía. No juzgues el fruto por la velocidad con que aparece. No juzgues la semilla por lo que parece en los primeros meses. Confía en el proceso. Confía en que el bien siempre hace algo, siempre, sin excepción, aunque tú no puedas verlo, aunque la persona que ayudaste nunca te lo diga. Aunque el mundo entero actúe como si no hubiera pasado nada, algo siempre pasa, algo siempre se mueve, algo siempre cambia, invisible para el mundo, pero real como la tierra, real como las raíces que trabajan en silencio. Y hay algo más que quiero que sepas, algo que creo que es el regalo más inesperado de todo este proceso, el regalo que yo no anticipé cuando empecé este camino. El regalo que me dejó sin palabras cuando lo entendí, cuando haces el bien desde el lugar correcto, desde la fuente correcta, sin expectativa de retorno, sin calcular si vale la pena, sin medir si el otro se lo merece, la persona que más cambia eres tú, no el otro, tú. Hay algo que sucede en el interior de una persona que elige seguir siendo buena en un mundo que la ha lastimado. Hay algo que se ordena, que se afirma, que se fortalece de una manera que no tiene equivalente en nada más que yo haya experimentado. Una paz que no depende de las circunstancias. Una certeza de quién eres que no se tambalea cuando el mundo te falla. Una libertad de la cual el resentimiento nunca podrá darte nada parecido. El resentimiento te encadena al pasado, te ata a la persona que te lastimó. Te convierte en el custodio de una herida que tú mismo estás alimentando, y mientras sigues ahí encadenado, la vida continúa pasando. El perdón, el amor sin condiciones, la decisión de seguir sembrando, aunque la tierra parezca seca, esas cosas te liberan, no al otro, a ti. Te devuelven tu propio espacio interior, te regalan de vuelta la capacidad de vivir en el presente en lugar de seguir peleando batallas que ya terminaron.
Yo lo sé porque lo viví. Yo sé cómo se siente ese peso del resentimiento acumulado. Sé el sabor amargo que tiene llevar el inventario de todas las veces que te fallaron. Sé el agotamiento de mantener encendido el fuego del enojo porque crees que si lo apagas, el otro habrá ganado. Y sé también cómo se siente cuando lo sueltas, la ligereza que queda después, la manera en que de repente puedes respirar más profundo, la forma en que el presente se vuelve más brillante cuando ya no estás cargando todo el pasado encima. No te lo quitaron ellos, tú lo decidiste soltar, tú elegiste ser libre, y esa libertad nadie puede quitártela, porque nadie te la dio, la construiste tú, acto a acto, semilla a semilla, decisión a decisión. Quiero hablarte ahora de algo que a veces no nos atrevemos a decir en estos espacios, algo que se siente incómodo de nombrar, pero que creo que es absolutamente necesario para que esto que estamos hablando sea completo y no se quede en una bonita idea que suena bien, pero que no cambia nada en la vida real. Hay momentos en que el bien duele, no el bien teórico, el bien real, el bien que se ejerce en la vida real, con personas reales, en situaciones reales. Ese bien a veces duele de una manera que no tiene nada de romántico ni de inspirador. Duele cuando le das otra oportunidad a alguien y vuelve a fallarte. Duele cuando perdonas y el otro interpreta tu perdón como una invitación a seguir lastimándote. Duele cuando haces el bien en silencio y alguien más se lleva el crédito. Duele cuando sacrificas tu tiempo, tu energía, tus recursos, y el resultado no es el que esperabas. Duele cuando eres honesto con alguien que amas, y esa honestidad los aleja en lugar de acercarlos. Ese dolor es real. No lo niego. No te digo que no existe. No te digo que si tienes suficiente fe el dolor desaparecerá. Eso sería mentirte. Lo que sí te digo es esto. Ese dolor no es evidencia de que estás haciendo algo mal. A veces es exactamente la evidencia de que estás haciendo algo que vale la pena. Las cosas que más valen casi siempre cuestan. El amor verdadero cuesta, la lealtad cuesta, la honestidad cuesta, la generosidad cuesta, la misericordia cuesta. Y ese costo no es un error del sistema, es parte de lo que hace que esas cosas sean valiosas. Si fueran gratuitas, si no costaran nada, si no requirieran nada de nosotros, si cualquiera pudiera tenerlas sin esfuerzo, ¿creerías que tendrían el mismo valor? El bien que haces a pesar del dolor que sientes al hacerlo, es el bien más poderoso que existe, porque es el bien que elige. No el bien que es fácil, el bien que decide. Y esa decisión, esa elección repetida de seguir siendo quien eres a pesar de todo lo que el mundo ha hecho para convencerte de que ser diferente sería más seguro. Esa decisión te moldea de una manera que no tiene equivalente en nada más. Te hace más fuerte, no de esa fortaleza frágil que es en realidad solo dureza disfrazada, sino de esa fortaleza real que viene de haber pasado por el fuego y salir del otro lado todavía siendo tú, todavía con el corazón abierto, todavía capaz de amar, todavía dispuesto a dar. Eso es lo que admiro de las personas verdaderamente generosas, no su capacidad de dar cuando es fácil, su capacidad de seguir dando cuando ya han sido lastimadas. Y ahora llegamos al punto donde necesito ser más específico, porque hasta ahora he hablado en términos amplios, en principios generales, en ideas que suenan bien, pero que a veces cuando uno llega a la vida real no sabe exactamente cómo aplicar. ¿Cómo se ve esto en la práctica? ¿Cómo haces el bien cuando estás agotado? ¿Cómo siembras cuando sientes que ya no tienes semillas? ¿Cómo sigues amando cuando lo que más quieres es cerrar todo y no sentir nada? Primero, empieza pequeño, extraordinariamente pequeño, cuando estás en el fondo, cuando el tanque está vacío, cuando el cansancio del alma es tan profundo que no puedes imaginarte haciendo ningún gran gesto de amor. No trates de hacer un gran gesto. Haz el más pequeño que puedas imaginar. Una mirada honesta al que está al lado tuyo. Una pregunta genuina. ¿Cómo estás de verdad? Un mensaje a la persona que llevas semanas queriendo escribirle, pero que has estado posponiendo porque no sabes qué decir.
Un momento de silencio, donde en lugar de llenar el espacio con ruido, te quedas quieto y abres el corazón a lo que Dios quiera decirte. Pequeño, ridículamente pequeño, pero real, pero genuino, pero tuyo, porque la grandeza no está en el tamaño del gesto, está en la intención que hay detrás, está en el lugar desde donde sale, está en la decisión de hacerlo aunque no tengas ganas, aunque estés roto, aunque nadie te lo vaya a reconocer. Segundo, llena la fuente. No puedes dar lo que no tienes, eso no es egoísmo, es física básica. Un recipiente vacío no puede llenar otro recipiente. ¿Qué te llena? ¿Qué te conecta con esa fuente que no se agota? Para mí es la oración, es esos momentos de silencio donde le hablo a Dios con la misma honestidad con la que le hablaría a la persona que más confía en mí. No con fórmulas, no con palabras bonitas, con todo, con el enojo, con la decepción, con el cansancio, con la confusión, con las preguntas que no tienen respuesta todavía. Y en ese espacio, invariablemente, algo se repone, no siempre de la manera que esperaba, no siempre con las respuestas que buscaba. Pero hay un reabastecimiento que sucede en ese espacio que no tiene equivalente en ninguna otra cosa que haya probado. Para ti puede ser diferente, puede ser la naturaleza, puede ser la música, puede ser el arte, puede ser un momento de gratitud consciente, donde te detienes a ver todo lo que tienes en lugar de todo lo que te falta. Puede ser la comunidad de personas que te construyen en lugar de drenarte, pero encuentra tu fuente. Y vuelve a ella con regularidad, no solo cuando estés en crisis, regularmente, como quien come, como quien duerme, como quien respira, porque sin eso, todo lo demás es insostenible. Tercero, elige a quién abrir el corazón. No todo el mundo merece el mismo nivel de acceso a lo más profundo de quien eres, no porque algunos valgan más que otros en términos de valor humano, sino porque el corazón necesita protección, y la sabiduría incluye discernir quién ha demostrado que puede cuidar lo que tú les entregas. Hay personas de temporada en tu vida, personas que están ahí para enseñarte algo o para que tú les enseñes algo a ellos, pero que no están llamadas a quedarse para siempre. Eso no es un fracaso, es la naturaleza de las relaciones humanas. No todas las semillas se siembran en el mismo suelo. Aprende a identificar las personas que te dan energía versus las que siempre te drenan, las que te construyen versus las que constantemente te desafíen a la baja, las que te dicen la verdad aunque duela versus las que solo te dicen lo que quieres escuchar. Y cuida especialmente a las primeras, invierte en esas relaciones, ábreles puertas en tu corazón que para otros mantienes más cerradas. No por frialdad, sino por sabiduría. Cuarto, celebra las semillas, no solo las cosechas. Uno de los hábitos que más me ha transformado es el de aprender a ver el valor del acto en sí mismo, independientemente del resultado. Cada vez que eliges el amor, eso importa. En el instante en que lo eliges, no después, no cuando ves si funcionó. En ese mismo instante. Cada vez que decides ayudar, esa decisión es valiosa, no porque garantice un resultado, sino porque dice algo sobre quién eres, porque afirma tu identidad, porque construye el tipo de persona que quieres ser. Porque esa decisión, multiplicada por cientos, por miles, a lo largo de toda una vida, se convierte en un carácter, se convierte en una historia, se convierte en un legado. Y eso nadie puede quitártelo. No importa cómo respondan los demás, no importa si los resultados son los que esperabas. Esas decisiones te pertenecen, esas semillas son tuyas, y lo que construyen en ti, con el tiempo, no tiene precio. Quinto, y esto es lo más importante, recuerda para quién lo haces de verdad. Cuando la gratitud humana no llega, cuando el reconocimiento que esperabas no aparece, cuando das todo y parece que nada cambia, vuelve a la fuente. Recuerda que hay alguien que ve todo, lo que haces en público y lo que haces cuando nadie está mirando.
lo que das cuando es fácil y lo que das cuando cuesta más de lo que podrías explicar. La Biblia dice algo que para mí se ha convertido en uno de los pilares de mi vida. Dice que Dios ve en lo secreto y recompensa en lo público. Eso no es solo una promesa de bendición futura, es una declaración sobre la naturaleza de Dios. Es decirte que nada de lo que haces con amor pasa desapercibido. Ni una lágrima, ni un acto de bondad, ni una oración silenciosa, ni un sacrificio que hiciste cuando nadie estaba mirando. Todo es visto, todo importa, todo tiene un peso eterno, aunque en este momento parezca que se perdió en el vacío. Y hay algo más en esa frase. Dice que Jesús identificó los actos de amor hacia los más vulnerables como actos de amor hacia Él mismo. Lo que hagas por el más pequeño, por el más olvidado, por el más invisible, lo haces por Él. Eso convierte cada acto de bondad en algo sagrado. Cada café caliente dado a alguien que el mundo no ve. Cada escucha genuina ofrecida a alguien que nadie más está dispuesto a escuchar. Cada mano extendida hacia alguien que ya no esperaba ninguna mano. Cada palabra de esperanza dicha en el momento exacto en que alguien más estaba a punto de rendirse. Sagrado, no porque suene bonito, sino porque tiene un valor que va más allá de lo que cualquier ser humano puede calcular o reconocer. Y ahora quiero cerrar con algo personal, algo que no planeé decir, pero que siento que necesito decir. Yo no soy el mismo que era aquella tarde de martes con el café frío. No porque haya tenido una experiencia mística que lo cambió todo de un momento a otro. No porque de repente me volviera invulnerable al dolor o inmune a la traición. No porque encontré una fórmula mágica que hace que dar siempre sea fácil y que el bien siempre sea recompensado de manera visible e inmediata. Soy diferente porque elegí no cerrarme. Elegí, a pesar de todo, seguir sembrando. Elegí aprender a dar desde la fuente correcta en lugar de desde el miedo. Elegí poner límites, no como mecanismo de protección, sino como acto de respeto propio. Elegí perdonar no porque el otro lo mereciera, sino porque yo necesitaba ser libre. Elegí seguir creyendo que el bien tiene poder, aunque muchas veces no pueda verlo. Y esas elecciones, repetidas día a día, a veces con convicción y otras veces solo con la voluntad de continuar, aunque la convicción no estaba. Esas elecciones construyeron algo en mi interior que no tiene nombre preciso, pero que yo reconozco como vida. Vida real, vida plena, no sin dolor, no sin dificultades, no sin momentos donde todo parece demasiado difícil. Pero vida que siente, que conecta, que ama, que se asombra, que crece, y eso vale más que cualquier muralla que yo hubiera podido construir. No te canses de hacer el bien. Sé que suena como una frase hecha, sé que lo has escuchado antes, sé que hay días donde esa frase suena vacía frente a la magnitud de lo que estás cargando. Pero te lo digo desde adentro, desde ese lugar donde yo también estuve a punto de rendirme, desde la experiencia de haber elegido seguir cuando todo en mí quería parar. No te canses, no porque sea fácil, sino porque lo que construyes al no rendirte no tiene equivalente en nada que el mundo pueda ofrecerte a cambio. No porque siempre veas los resultados, sino porque las semillas siempre hacen algo aunque tú no puedas verlo. No porque todos te lo vayan a agradecer, sino porque hay alguien que lo ve todo. Absolutamente todo. Sigue sembrando amor en las esquinas donde nadie más quiere sembrar. Sigue extendiendo la mano hacia los que el mundo ha declarado invisibles. Sigue siendo la voz de esperanza en los espacios donde el silencio se ha vuelto demasiado pesado. Sigue siendo luz, no porque la oscuridad te lo pida, no porque el mundo lo merezca, sino porque eso es lo que eres. Y la luz no discute con la oscuridad. La luz simplemente brilla, y un día, quizás pronto, quizás en años, quizás en un lugar donde no lo esperas, alguien va a llamarte por tu nombre en medio de una multitud. Va a estar de pie, con los ojos llenos de vida, y te va a decir algo que se va a quedar grabado en tu corazón para siempre.
que lo que tú hiciste, ese gesto que tú considerabas pequeño, ese acto que nadie más notó, esa semilla que sembraste en silencio, sin saber si daría fruto, cambió todo. Y en ese momento vas a entender, de una manera que no necesitará ninguna explicación, que valió la pena cada semilla, cada acto de bondad, cada vez que elegiste el amor en lugar del resentimiento, cada vez que decidiste seguir siendo tú, a pesar de todo, valió la pena. Sigue sembrando. El mundo lo necesita, y tú también.